Estos días pasados, un grupo de amigos hemos mantenido un debate sobre las recientes elecciones generales en España y hemos debatido también la actual situación de Europa, ¿no? Entre las 5 personas que debatíamos el tema, éramos algunos profesores y casi todos estábamos convencidos de que estas elecciones generales pasadas del 28 de abril han estado claramente manipuladas. Era casi un acuerdo total entre los que estábamos. Pero no voy a hablar de este tema, ¿no? Lo curioso de esto radica en que varios días después de las elecciones generales, buscando entre los muchos apuntes de historia que conservo de cuando impartía clases en la universidad, resulta que me he encontrado un documento que prácticamente había olvidado y que al leerlo después de tantos años me ha dejado muy sorprendido. Consiste en que hace 14 años, concretamente en agosto del 2005, tuve la fortuna de conocer a un doctor en ciencias políticas de la Sorbona de París, de la universidad. Yo en esa época vivía en Bolivia, en Santa Cruz, la ciudad tropical que podemos decir que es la capital económica de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Yo impartía clases en la universidad donde daba historia, daba también ética profesional y en la Escuela Militar de Ingenieros impartía antropología. Pues bien, nos conocimos, pude conocer a este hombre, este catedrático de la Sorbona de París, a través del presidente de la Sociedad de Historia de dicha ciudad. No consigo recordar su apellido, pero sí que su nombre era Henry. Estuvimos hablando aproximadamente 1 hora y aprovechando sus notables conocimientos en temas geopolíticos, le pregunté sobre cuál era su enfoque personal sobre la situación de Europa y en concreto sobre España, país que conocía muy bien. La verdad es que fue muy amable este hombre y me respondía sin rodeos a la pregunta que le hacía. Entonces, a la pregunta sobre cuál era el enfoque que tenía de Europa, afirmó que los líderes de la vieja Europa habían pactado un proceso de islamización de la vieja Europa. Atento, porque estamos hablando de hace 14 años. Es decir, que entre los políticos que dirigen Europa existía una premeditada destrucción de la cultura europea basada en el cristianismo. O dicho de otra forma, que los líderes europeos ya tenían pactado una alianza entre el socialismo europeo y el mundo árabe. Preguntado quién se movía detrás de todo esto, respondió que todo estaba encabezado por el socialismo francés y dirigido por un grupo muy poderoso de socialistas franceses. Y atención a lo que me dijo, un poderoso grupo de socialistas franceses de origen judío. Le pedí nombres y me mencionó a Laurent Fabius, Giscard d'Estaing, me habló también de Raymond Barre, François Hollande y también otros cuyos nombres ahora en estos momentos no los recuerdo bien. Y otros me eran desconocidos. Y me describió también con bastante detalle la influencia del socialismo europeo en América del Sur, sobre todo en Bolivia, porque era cuando yo estaba en ese momento. Y cómo el actual presidente Evo Morales no solo le habían puesto en el poder las ONG francesas, sino que a su vez estaba siendo dirigido, es decir, Bolivia estaba siendo dirigido por 2 ideólogos marxistas. Uno era francés y el otro norteamericano, de los cuales mencionó nombres y apellidos, y que ambos los conocía personalmente. También me confirmó que eran numerosas las ONGs europeas, sobre todo daneses, belgas, alemanes y franceses, y otras ONGs de Centro Europa que estaban enviando grandes cantidades de dinero para romper no solo a Bolivia, sino también otros países próximos allá, para imponer un modelo marxista. Le pregunté sobre la manipulación del sistema judicial en Europa y este catedrático francés me describió cómo el socialismo europeo estaba manipulando no solo la justicia, sino también la familia, apoyándose en esto en los grupos homosexuales, manipulando o comprando los medios de comunicación, así como potenciando la corrupción, la degradación, sobre todo de la enseñanza. Y mencionó en este caso a España. Entonces, al mencionar España, yo ya centré la conversación en mi país, ¿no? Porque yo soy español. Entonces, al mencionar España, le pregunté directamente sobre el atentado de Madrid del 11 de marzo del 2004. Es decir, estamos hablando 1 año antes, porque esta entrevista yo la mantuve en agosto del 2005.
La respuesta fue muy directa, simple, y no planteó ningún rodeo a la pregunta que le hice, es decir, ¿qué es lo que él sabía respecto al 11M? Fue el atentado. Y la respuesta literal que me dio fue un golpe de Estado preparado para subir al poder a Rodríguez Zapatero, quien estaba apoyado en ese momento por el socialismo europeo. Sin embargo, lo que me dejó realmente pensativo al darme esa respuesta fue sobre el atentado terrorista de la estación de Atocha, cuando me dijo que nunca se va a poder demostrar quiénes fueron los verdaderos responsables, ya que quienes diseñaron ese atentado están tapados por la justicia, que ha sido manipulada políticamente, y nunca se va a saber quiénes fueron los autores reales de dicho atentado. Entonces sí, yo me centré en ese momento sobre ese tema, ¿no? Porque era muy polémico. Estábamos hablando un año después del atentado. Pero sí me dijo claramente que Rodríguez Zapatero no era nada ni nadie dentro del socialismo, pero que lo habían elegido por ser una persona fácilmente manipulable y obediente a las órdenes que recibía. Y que todos ellos pertenecen a logias muy poderosas de la masonería y a su vez todos ellos estaban manejados por el enorme poder de los socialistas judíos franceses. Él de vez en cuando matizaba la palabra socialistas, pero socialistas judíos. Mencionó brevemente el tema del sionismo y me aclaró que el sionismo es una ideología que no corresponde a lo que es el judaísmo, en cuanto que todos estos personajes son socialistas. Pero sí me matizó personalmente que todos son de origen házaro. Es decir, no son judíos verdaderos, sino que fueron adoptando el judaísmo por intereses políticos hace mucho tiempo y que son quienes dirigen y controlan todo el sistema bancario financiero mundial. Entonces le pregunté cuál era el objetivo de todos estos ideólogos socialistas franceses de ideología sionista. Ahí se quedó pensativo, pero en la respuesta que mencionó, decía que todos estos políticos odian su propia civilización. Es decir, estas son palabras literales de este catedrático de geopolítica de la Sorbona de París. Me insistió en esto y dice, son políticos que odian su propia civilización. Es decir, odian la cultura europea basada en el cristianismo. O dicho de otra forma, detestan la cultura que han recibido, que está estructurada sobre las raíces del cristianismo, porque Europa, nos guste o no, lo niegan o no los historiadores marxistas, Europa se ha construido en base al cristianismo y sobre todo en base al pensamiento greco-romano. Le pregunté cuál podría ser entonces el objetivo final de todo esto. Se quedó un rato pensativo y contestó que, tomando como base los acontecimientos actuales, él reconocía que era pesimista respecto al futuro de Europa. Me dijo que conocía bastante bien España y fue en ese momento cuando me centré en los objetivos que se trataron de conseguir a través del atentado de Madrid del 11 de marzo. Y él me dijo, me volví a confirmar que el atentado de Madrid fue un golpe de Estado en toda regla, cuyo objetivo era cambiar por completo lo que había sido España hasta el presente. A mí me sorprendió mucho porque quien me lo estaba diciendo era un doctor en ciencias políticas de la Sorbona de París y dijo claramente eso, que el objetivo de ese atentado era llevar a España a un proceso de cambio social y transformar la sociedad española, desmontar todo lo que había sido históricamente España. Entonces mencionó a continuación, la prueba de esto es que mencionó el tema de la educación. Es decir, el objetivo a conseguir era destruir el sistema educativo para imponer un modelo laico en el sistema de educación español, cuyas bases, me dijo, están determinadas y dirigidas por las sociedades masónicas, por la masonería. Otro punto que matizó dentro de la conversación era que el objetivo también que había respecto a España por parte del socialismo de la masonería europea era desmantelar la familia imponiendo la ideología de género, al cual se habían destinado grandes sumas de dinero en este objetivo. Posteriormente, yo investigando sobre este tema, hay un periodista como es Enrique Diego que confirma
que el dinero destinado en España a imponer la ideología de género llega a la fabulosa cifra de 65.000 millones de euros. Yo pedí información, digo, esto me parece una exageración, y me dijeron que no. 65.000 millones estaban destinados a España para imponer un modelo laico ideológico basado en el feminismo y en imponer por la fuerza la ideología de género y destruir la familia. Otro punto muy interesante que me dijo era que el objetivo de todo lo que estaba viviendo España es debilitar a la justicia. Y me decía que el sistema a seguir era imponer penas muy suaves o penas simbólicas a los delincuentes. Ante la pregunta que le hice sobre cuál era la razón de proteger al delincuente, su respuesta fue que el objetivo es desestabilizar la sociedad por medio de delitos e impunidad de los delincuentes. Es decir, recargar la culpa sobre los inocentes y dejar impunes a los delincuentes. Otro aspecto que me tocó en la conversación fue que también en parte era desmantelar el ejército español, convirtiéndolo en algo parecido a una ONG. El objetivo, en el fondo, no es otro que dejar a España indefensa. Acabar con toda la cultura católica que ha sido tradicional en España a lo largo de los siglos. Otro aspecto es que los partidos políticos españoles están profundamente infiltrados por la masonería. Él me dijo que el Partido Socialista y el Partido Popular están totalmente infiltrados por masones. También insistió en lo que he dicho anteriormente, que nunca se sabrá la verdad sobre lo que sucedió en el atentado de Madrid del 11M. También paralelo a esto tocó brevemente el tema de la ex Unión Soviética, Rusia, y en su opinión no descartó alianzas de Rusia con alguna potencia asiática para dañar Europa, opinión que yo le dije que compartía totalmente. Me habló también del enorme poder que tiene el socialismo europeo en el control de los medios de comunicación y me dijo que la prensa española es decir, estamos hablando del 2005, que la prensa española ya prácticamente estaba controlada y que los grandes medios de comunicación estaban comprados y que la prensa cada vez informaría menos. En este punto también mencionó el proceso de destrucción sistemática ya en marcha de la corrupción de la justicia. Este hombre me decía que la corrupción de la justicia era un hecho que se estaba llevando adelante para desestabilizar políticamente a España y también la corrupción dentro del profesorado y de la familia, es decir, descomponer todo el sistema educativo, romper el sistema tradicional de la familia en España y sobre todo que gran parte de esta política del socialismo y del marxismo europeo era introducir a través de grandes cantidades de dinero, imponer el modelo homosexual para destruir la familia. También mencionó igualmente, lo recuerdo en la entrevista, que la invasión de todo tipo de drogas, es decir, él me contaba, este hombre, que a través de los políticos y de la misma policía se infiltran la droga en la sociedad europea y especialmente entre los jóvenes, destruir la juventud para que no protesten, para que estén un poco lobotimizados todo esto. Es decir, hacer de ellos una especie de zombies. No sé si la pregunta es, la palabra es muy adecuada, pero iba en esa dirección. También utilizó en el ámbito, al referirse a la situación de Europa, decía que Europa está en un proceso de descomposición, que es un gigante con pies de barro y que no tenía ninguna duda de que el mundo árabe será quien acabe con el viejo continente. Bien, finalmente le pregunté la relación existente entre el Partido Socialista Español y el socialismo francés. La respuesta que me dio fue muy clara al responderme que el Partido Socialista Español está dirigido por la influencia de las poderosas logias masónico-francesas, compuestas en su totalidad por socialistas. Cuando le pregunté cuál era el objetivo del socialismo español para perpetuarse en el poder, no dudó en responder afirmando que la política de fondo es aumentar constantemente los impuestos para destruir la clase media española. Aquí es donde yo le hice algunos matices,
Pero él me dijo que en realidad la manera de desestabilizar y de empobrecer a la población es aumentando los impuestos, pero que esto no lo haría lo que sería la llamada derecha española, sino que el socialismo español tenía esa política de aumentar constantemente los impuestos para destruir la clase media española. De manera que de esta forma se va destruyendo lo que es todo el entramado económico de un país y se obliga a la población a depender del Estado. El objetivo, por lo tanto, no es otro que demoler la estructura social para que todos dependan de ellos. Bien, repito que esta entrevista la hice en el 2005 y cuando yo me despedía de él, me dijo que en España él veía, debido al atentado que había sucedido en Madrid, él veía que no iba a ser fácil que la derecha española gobierne, en cuanto que el socialismo español tiene el sentimiento de que ellos son moralmente superiores a los demás y que en caso de que la derecha subiera al poder, que él no tenía dudas de que el socialismo español intentaría echar abajo a los gobiernos de derecha. Estos son un poco los apuntes que yo recogí de entonces y realmente me ha dejado muy pensativo porque está sucediendo todo lo que me dijo este hombre hace 14 años. Entonces, este debate que hemos tenido hace unos días, un grupo de amigos sobre las actuales elecciones, donde todos de alguna manera estamos de acuerdo en que ha habido una manipulación de las elecciones, es la razón por la cual cuando yo he sacado de mis archivos esta entrevista que tuve, que yo ni me acordaba ya prácticamente de esta entrevista, me ha dejado muy pensativo porque en estas elecciones se ha cumplido lo que él me dijo, que el socialismo español, en el caso de España, y en el socialismo francés también me dijo que actúan igual, que en la forma de gobernar siempre harán lo posible para manipular los hechos y perpetuarse en el poder. Y también me dijo algo muy interesante, que hoy está en pleno auge. Me dijo que siempre se va a intentar desestabilizar España a través de potenciando el separatismo vasco y catalán. Y efectivamente, se ha cumplido lo que me dijo este hombre, porque el pasado año, en mayo del pasado año, Pedro Sánchez, con el consejo de George Soros, hizo un pacto con los independentistas vascos y catalanes y consiguió subir al poder. Entonces, sospecho que este nuevo gobierno que se inicia este año con Pedro Sánchez, conforme a lo que este hombre me dijo, creo que la cosa en España se va a poner muy complicada. Yo no tengo dudas que España va a hundirse en una crisis económica, política y social. Así que lo que nos viene yo lo veo bastante negro. Pues nada, esto era un poco el recoger unos apuntes que yo tenía hace tiempo y que lo que me dijo este doctor en Ciencias Políticas de la Sorbona de París, al leerlo, una vez que he leído el documento he dicho, realmente esto era un auténtico profeta, porque todo lo que me dijo se está cumpliendo. Nada más, era expresar esta reflexión y continuamos en otro momento.